¿Qué harías si después de 45 años de humillaciones constantes, decidieras que era hora de que tu torturadora aprendiera el valor del silencio para siempre? Mi nombre es Remedios, tengo 71 años y hace apenas 2 semanas salí de prisión después de cumplir 7 años de condena por mutilar a mi suegra. Sí, escuchaste bien. Le corté la lengua y la dejé muda para el resto de su vida. Y antes de que juzgues mi historia sin conocerla completa, necesito que sepas que hay verdades tan brutales, tan dolorosas, que solo una mujer que ha vivido en carne propia puede entender. Esta es una historia controversial, una historia que dividió opiniones en todo el país cuando salió en las noticias. Algunos me llamaron monstruo, otros dijeron que era víctima, pero nadie, absolutamente nadie, conoce los detalles completos de lo que realmente pasó en esa casa durante 45 años. Nadie sabe las razones reales que me llevaron a tomar la decisión más extrema de mi vida. Necesito contar esta historia al detalle antes de irme de este mundo para siempre, porque hay secretos que han permanecido ocultos, verdades que nunca se dijeron en el juicio, y una versión de los hechos que necesita ser escuchada. No busco tu perdón, no busco tu comprensión, solo busco que conozcas toda la verdad. Mi historia comenzó hace 48 años, cuando me casé con Florencio Herrera, un hombre bueno, trabajador, que desgraciadamente tenía una madre que desde el primer día vio en mí una amenaza. Casimira Herrera era una mujer de 78 años cuando cometí mi crimen, pero durante las casi 5 décadas que la conocí, fue la persona más venenosa, más manipuladora, más cruel que he encontrado en mi vida. Cuando Florencio y yo nos casamos, yo tenía 23 años, era maestra de primaria, venía de una familia humilde pero decente. Casimira tenía 58 años y ya era viuda. Desde la primera vez que me presentó a ella, supe que no me aceptaría nunca. La manera como me miró, como si fuera algo sucio que su hijo había traído a casa, como si no fuera digna de respirar el mismo aire que ellos. Pero yo era joven, estaba enamorada y pensé que con el tiempo las cosas mejorarían. Qué equivocada estaba. Los primeros años de matrimonio fueron una batalla constante. Casimira vivía con nosotros porque, según ella, no tenía a dónde más ir, pero lo que realmente quería era controlar cada aspecto de la vida de su hijo y, por extensión, controlar la mía. Nada de lo que yo hacía estaba bien, ¿ya? La comida que cocinaba era insípida, la manera como limpiaba la casa era descuidada, mi forma de vestir era inapropiada, mi trabajo como maestra era cosa de solteronas que no sirven para ser esposas. Durante los primeros 5 años de matrimonio, traté de embarazarme. Florencio y yo queríamos tener hijos. Soñábamos con formar una familia grande y feliz. Pero tuve 3 abortos espontáneos, 3 pérdidas que me destrozaron el alma y que, en lugar de recibir apoyo y comprensión de mi suegra, se convirtieron en munición para sus ataques constantes. Es que Dios sabe que tú no sirves para ser madre, me decía con esa sonrisa falsa que siempre tenía cuando me lastimaba. Las mujeres como tú, que solo piensan en trabajar y andar en la calle, no están hechas para traer hijos al mundo. Mi Florencio se merece una esposa de verdad, una que le dé los nietos que él quiere. Esas palabras me dolían más que cualquier golpe físico. Yo lloraba en silencio, me culpaba por las pérdidas, me preguntaba si realmente había algo malo conmigo. Y Casimira, como si tuviera un radar para detectar cuándo estaba más vulnerable, siempre encontraba el momento perfecto para clavar más profundo el cuchillo. Florencio trataba de defenderme, pero Casimira tenía una habilidad diabólica para manipular las situaciones. Cuando él estaba presente, ella era la suegra dulce y preocupada, que solo quería lo mejor para su nuera. Pero cuando nos quedábamos solas, se convertía en una mujer completamente diferente. Finalmente, a los 6 años de matrimonio, logré llevar un embarazo a término. Nació mi primer hijo, Sebastián, un bebé hermoso y sano que llenó mi vida de alegría. Pensé que ahora las cosas cambiarían, que Casimira me respetaría más, que finalmente habría paz en la casa. Pero me equivoqué otra vez. La llegada de Sebastián solo le dio a Casimira una nueva manera de torturarme. Desde el momento en que el niño nació, ella se apropió de él. Yo tengo más experiencia criando hijos, decía. Tú eres primeriza, no sabes nada.
mejor déjamelo a mí. Y como Florencio trabajaba largas horas para mantener la casa, muchas veces yo terminaba sintiéndome como una extraña en mi propia familia. Casimira le enseñaba a Sebastián a llamarla mami, y a mí me llamaba por mi nombre. Cuando yo trataba de corregir esto, ella me decía: «¡Ay, Remedios! Son cosas de niños. No seas tan dramática». Pero yo sabía que lo hacía a propósito, que cada pequeña humillación era calculada para hacerme sentir invisible en mi propia casa. 2 años después nació mi segunda hija, Esperanza, y luego, 3 años más tarde, llegó el menor, Cristóbal. Con cada nacimiento, yo pensaba que las cosas mejorarían, pero Casimira se las arreglaba para hacer exactamente lo contrario. Con los 3 niños siguió el mismo patrón. Se apropiaba de ellos emocionalmente, se convertía en la figura materna principal, y a mí me relegaba al papel de la mujer que los había parido, pero que no sabía cómo cuidarlos. Cuando los niños se enfermaban, era ella quien los consolaba. Cuando tenían pesadillas, corrían a su cuarto, no al mío. Cuando necesitaban consejo o tenían problemas, buscaban a su abuela, no a su madre. Y lo más doloroso de todo, cuando yo trataba de ejercer mi autoridad como madre, ellos me desobedecían y corrían donde Casimira, quien los defendía y me hacía ver como la mala del cuento. «No seas tan dura con los niños, Remedios», me decía delante de ellos. «Son pequeños, necesitan comprensión, no regaños». Y los niños, por supuesto, aprendieron rápidamente que podían manipular esta situación a su favor. Durante todos estos años, yo trabajaba como maestra, contribuía económicamente al hogar, me levantaba temprano para preparar desayunos, llegaba cansada en las tardes a hacer oficios domésticos, y aún así, a los ojos de todos, incluyendo mis propios hijos, era yo la que no hacía suficiente, la que no era lo suficientemente buena. Casimira tenía una habilidad especial para hacer comentarios que sonaban inocentes, pero que estaban cargados de veneno. «¡Ay, Remedios! ¡Qué bueno que llegaste!». Los niños estaban preguntando dónde estaba su mamá, pero yo les dije que tú andas muy ocupada con tus cosas del trabajo. «Oh, Florencio, tu esposa se ve muy cansada últimamente. Tal vez tanto trabajo no le conviene. Una mujer debe estar en su casa, cuidando a su familia». Y lo peor de todo era que Florencio, mi propio esposo, muchas veces le daba la razón. No porque fuera malo, sino porque Casimira había logrado plantar en su cabeza la idea de que ella solo quería lo mejor para todos, que sus comentarios venían del amor y la preocupación. Los años pasaron y la situación se volvió cada vez más insoportable. Mis hijos crecieron viendo a su abuela como la verdadera cabeza de la familia y a mí como una figura secundaria en sus vidas. Cuando cumplieron la adolescencia, las cosas empeoraron dramáticamente. Casimira había logrado crear una dinámica familiar donde yo era la villana de la historia. Si les ponía reglas, era la madre mala. Si los castigaba por mal comportamiento, era la exagerada. Si trataba de tener conversaciones importantes con ellos, era la entrometida que no entendía a los jóvenes modernos. Y durante todo este tiempo, Casimira seguía siendo la abuela perfecta, la que los consentía, la que siempre estaba de su lado, la que entendía lo que yo no podía entender. Recuerdo un episodio particularmente doloroso cuando Sebastián tenía 16 años. Había reprobado varias materias en el colegio porque se la pasaba en fiestas en lugar de estudiar. Cuando yo traté de quitarle los permisos para salir hasta que mejorara sus notas, Casimira intervino. «¡Ay, Remedios! El muchacho está en la edad de disfrutar», le dijo a Florencio delante de mí y de Sebastián. «Tú siempre fuiste muy seria, muy centrada en el estudio, pero no todos los niños son iguales. Sebastián es muy sociable, muy carismático. Las notas no lo son todo en la vida». Y Florencio, influenciado por su madre, terminó revocando el castigo que yo había impuesto. Sebastián me miró con una sonrisa triunfante y me dijo: «Gracias, abuela. Al menos alguien en esta casa me entiende». Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Me sentía completamente anulada como madre, como mujer, como persona. Había dedicado 20 años de mi vida a criar a esos niños, y ellos veían a otra mujer como su verdadera figura materna. Pero esto es solo el comienzo de mi historia. Lo que pasó después, las humillaciones que vinieron, las traiciones que descubrí,
Los secretos que salieron a la luz fueron tan devastadores que cambiaron por completo la manera como veía mi vida y mi familia. La gota que derramó el vaso no fue un solo evento, sino una serie de situaciones que se acumularon hasta volverme loca, hasta hacerme tomar la decisión más extrema de mi vida. Y quiero que sepas algo muy importante antes de continuar. Lo que hice fue planeado, calculado, ejecutado con precisión quirúrgica. No fue un arranque de locura, no fue un momento de ira incontrolable. Fue una decisión fría, meditada, que tomé después de meses de planificación. Porque hay momentos en la vida de una mujer en que se da cuenta de que las palabras ya no sirven, de que la paciencia ya se agotó, de que la única manera de hacer justicia es tomándola con sus propias manos. Y si algo me quedó claro después de 45 años de humillaciones, es que hay personas en este mundo que solo entienden cuando pierden aquello que más usan para hacer daño. Durante los siguientes años, conforme mis hijos se hicieron adultos y formaron sus propias familias, yo esperaba que finalmente tendría la oportunidad de tener una relación directa con ellos, sin la interferencia constante de Casimira. Pero me equivoqué una vez más. Para cuando Sebastián se casó a los 25 años, Casimira ya había establecido tal nivel de control emocional sobre él que yo seguía siendo una figura secundaria en su vida. Su esposa, una muchacha dulce llamada Patricia, trataba de ser respetuosa conmigo, pero era evidente que había recibido instrucciones muy claras sobre quién era realmente la matriarca de la familia. Cuando nació mi primer nieto, Sebastián hijo, yo estaba loca de emoción. Finalmente tendría la oportunidad de ser la abuela cariñosa, de crear lazos afectivos directos, de recuperar algo del amor que sentía que había perdido con mis propios hijos. Pero Casimira, que ya tenía 80 años y seguía siendo una mujer fuerte y manipuladora, no tenía ninguna intención de cederme ese espacio. «¡Ay, Remedios!», me dijo cuando fue el bautizo del bebé. «Qué bueno que ya tienes nietos, pero ten cuidado de no ser muy pegajosa. A los jóvenes no les gusta que las suegras se metan mucho en sus cosas». Y desde ese momento comenzó una nueva campaña de sabotaje. Le decía a Patricia que yo era muy intensa con los niños, que había sido una madre sobreprotectora y que era mejor mantener cierta distancia conmigo. Le contaba historias inventadas sobre cómo yo había dañado a mis propios hijos con mi forma de criarlos. El resultado fue que, una vez más, me vi relegada a un segundo plano. Casimira se convirtió en la bisabuela adorada, la que cuidaba al nieto cuando Patricia necesitaba salir, la que daba consejos sobre crianza, la que tenía la primera y la última palabra en todo lo relacionado con la familia. Lo mismo pasó cuando Esperanza se casó y tuvo sus hijos, y cuando Cristóbal formó su propia familia. En cada caso, Casimira se las arregló para mantener su posición como la verdadera cabeza de la familia, y yo seguí siendo tratada como una pariente lejana en mi propia sangre. Pero lo que más me dolía no eran solo las humillaciones constantes, sino ver cómo mis propios hijos habían aprendido a tratarme con esa misma displicencia, con esa misma falta de respeto que habían visto en su abuela durante tantos años. Sebastián me hablaba como si fuera una empleada doméstica que había que tolerar. Esperanza me trataba como si fuera una tía lejana que visitaba de vez en cuando. Y Cristóbal, el menor, había desarrollado una actitud de completa indiferencia hacia mí que me partía el corazón. Durante las reuniones familiares, yo me sentaba en silencio mientras Casimira contaba anécdotas, daba consejos, reía con sus nietos y bisnietos. Todos la escuchaban con atención, le pedían opiniones, la consultaban para tomar decisiones importantes, y yo, la que había parido y criado a esos hijos, era invisible. Una Navidad, cuando ya tenía 68 años, algo dentro de mí se quebró completamente. Estábamos todos reunidos en casa para la cena navideña. Casimira, que ya tenía 85 años pero seguía teniendo una lengua afilada como navaja, estaba contando a los nietos una historia sobre los errores que cometen algunas madres al criar a sus hijos. Yo siempre les dije a ustedes, le decía a mis hijos delante de todos, que tenían que tener paciencia con su mamá. Ella nunca entendió bien cómo ser madre, pero ustedes salieron buenos a pesar de todo. Los nietos reían. Mis propios hijos asentían como si fuera la cosa más natural del mundo.
y yo me quedé ahí sentada, sintiendo cómo se me partía algo por dentro que ya no se podría reparar jamás. Esa noche, cuando todos se fueron y quedamos solo Florencio, Casimira y yo en la casa, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre, pero no iba a ser una decisión impulsiva. Iba a ser algo planeado, meditado, ejecutado con la precisión de alguien que ya no tiene nada que perder. Durante los siguientes meses, comencé a observar a Casimira con ojos diferentes. Ya no la veía como mi suegra, como la abuela de mis hijos. La veía como lo que realmente era. Una mujer que había dedicado 45 años de su vida a destruir sistemáticamente mi autoestima, mi relación con mis hijos, mi lugar en mi propia familia. Empecé a documentar mentalmente cada humillación, cada comentario venenoso, cada vez que había saboteado mi autoridad como madre. Y me di cuenta de que todo había sido calculado, que cada palabra cruel había sido elegida cuidadosamente para causar el máximo daño posible. También empecé a investigar cosas que nunca antes había cuestionado. ¿Por qué Casimira había insistido tanto en vivir con nosotros todos estos años? ¿Por qué había rechazado sistemáticamente todas las oportunidades de independizarse? ¿Qué ganaba exactamente con mantener este nivel de control sobre la familia? Y conforme fui descubriendo respuestas a estas preguntas, empecé a entender que lo que yo había vivido no era solo el capricho de una suegra difícil. Era algo mucho más siniestro, mucho más premeditado, mucho más cruel de lo que jamás había imaginado. Pero antes de contarte lo que descubrí, necesito que entiendas algo muy importante. Lo que yo hice después no fue solo venganza, fue justicia. Una justicia que el sistema legal nunca me habría dado. Una justicia que mis propios hijos nunca habrían reconocido. Una justicia que solo podía ejecutar con mis propias manos, porque hay maldades en este mundo que son demasiado sutiles para ser castigadas por la ley, pero demasiado devastadoras para ser perdonadas por el corazón. Durante esos meses de observación y planificación, empecé a notar cosas que antes había pasado por alto o que había justificado como parte del carácter difícil de Casimira, pero vistas en conjunto, pintaban un cuadro mucho más oscuro de lo que realmente había estado pasando en mi casa durante tantos años. Por ejemplo, me di cuenta de que Casimira tenía acceso a toda la información financiera de la familia. Sabía exactamente cuánto ganaba Florencio, cuánto ganaba yo, cuáles eran nuestros gastos, nuestros ahorros, nuestros planes a futuro. Al principio pensé que era porque Florencio confiaba en ella y le contaba todo, pero después empecé a sospechar que había algo más detrás de tanto interés en nuestras finanzas. También noté que durante todos estos años, Casimira había mantenido correspondencia regular con personas que yo no conocía. Recibía cartas, hacía llamadas telefónicas cuando creía que yo no estaba escuchando y tenía un comportamiento secretivo que nunca antes había cuestionado. Una tarde, cuando ella había salido a visitar a una vecina, decidí revisar sus cosas. Sé que estuvo mal, sé que violé su privacidad, pero en ese momento yo ya no era la Remedios sumisa de antes. Era una mujer que necesitaba respuestas, que necesitaba entender por fin qué había estado pasando realmente en su propia vida. Lo que encontré en su habitación me dejó sin aliento. Había una caja de zapatos llena de documentos que yo nunca había visto. Cartas, recibos, papeles legales, fotografías. Y conforme fui revisando todo ese material, empecé a entender la magnitud de lo que había estado sucediendo a mis espaldas durante décadas. Primero encontré las cartas. Eran correspondencia entre Casimira y el hermano mayor de Florencio, que vivía en otra ciudad y con quien aparentemente manteníamos muy poco contacto. Pero según estas cartas, Casimira le escribía regularmente, y no precisamente para intercambiar noticias familiares. En estas cartas, Casimira describía detalladamente todo lo que pasaba en nuestra casa, pero desde una perspectiva completamente distorsionada. Me pintaba como una mujer perezosa, irresponsable, que maltrataba a los niños, que desperdiciaba el dinero de Florencio, que lo engañaba con otros hombres. Pero lo más impactante era que en estas cartas, Casimira no hablaba de estas cosas como chismes o preocupaciones. Hablaba de ellas como si fueran hechos documentados,
como si tuviera evidencia, como si yo realmente fuera todo lo horrible que ella describía. Mi nuera sigue siendo un problema, decía una carta fechada apenas 6 meses atrás. Los niños ya están grandes y se dan cuenta de cómo es realmente su madre. Florencio está empezando a cansarse también, pero él es muy noble y no se atreve a tomar una decisión definitiva. Yo creo que pronto las cosas van a cambiar, porque esta situación ya no puede seguir así. Había docenas de cartas similares, escritas durante años, todas contando la misma versión falsa de nuestra vida familiar. Y lo más aterrador era darme cuenta de que Casimira había estado construyendo sistemáticamente esta narrativa, no solo para su propio entretenimiento, sino con un propósito específico. Pero las cartas eran solo el comienzo. También encontré recibos de pagos hechos a abogados, documentos legales relacionados con testamentos y herencias, y copias de escrituras de propiedades que yo desconocía completamente. Empecé a entender que Casimira había estado moviendo dinero, haciendo trámites legales, preparando documentos, todo sin que Florencio ni yo supiéramos nada. Y cuando revisé más cuidadosamente los papeles, descubrí algo que me heló la sangre. Mi esposo tenía propiedades y cuentas bancarias de las que yo no sabía nada. Propiedades que habían sido compradas con dinero que supuestamente era de los ahorros familiares, pero que estaban registradas únicamente a nombre de Florencio y de Casimira. Cuentas bancarias donde se habían depositado dineros que yo creía que estábamos ahorrando juntos para nuestro futuro, pero de las cuales yo no era beneficiaria. Durante 45 años, mientras yo trabajaba y contribuía económicamente al hogar, mientras yo criaba a los hijos y me ocupaba de la casa, Casimira había estado coordinando con Florencio para asegurarse de que yo no tuviera ningún derecho legal sobre los bienes que habíamos construido juntos. Pero aún faltaba lo peor. En el fondo de la caja encontré una carpeta con documentos médicos. Eran reportes de hospitales, recibos de medicamentos, correspondencia con doctores. Y cuando empecé a leer estos papeles, entendí algo que me cambió la vida para siempre. Mis 3 abortos espontáneos de los primeros años de matrimonio no habían sido accidentes de la naturaleza. Habían sido provocados deliberadamente. Los documentos mostraban que Casimira había estado comprando medicamentos abortivos, que había consultado con curanderas y parteras sobre métodos para interrumpir embarazos, que había investigado sobre hierbas y sustancias que podían causar abortos naturales. Durante esos años, cuando yo luchaba desesperadamente por tener hijos, cuando lloraba cada pérdida, cuando me culpaba por no poder darle hijos a Florencio, Casimira había estado deliberadamente envenenándome para que perdiera los embarazos. Y había documentado todo meticulosamente, como si fuera un experimento científico. Tenía notas sobre las dosis, sobre los momentos más efectivos para administrar las sustancias, sobre cómo hacerlo sin que yo sospechara nada. La tercera pérdida fue más difícil de lograr. Decía una nota escrita de su puño y letra. Ya se estaba volviendo sospechosa y no comía tanto de lo que yo le preparaba. Tuve que ser más creativa con las maneras de darle la medicina. Cuando terminé de leer esos documentos, me quedé sentada en el piso de su habitación, temblando, sin poder creer lo que acababa de descubrir. Durante décadas, yo había convivido con una mujer que había intentado activamente impedirme ser madre, que había saboteado mis embarazos, que había causado deliberadamente 3 de los dolores más grandes de mi vida. Y cuando finalmente logré tener hijos, cuando pensé que por fin había vencido las dificultades, Casimira simplemente cambió de estrategia. Ya no podía impedirme tener hijos, pero sí podía asegurarse de que esos hijos nunca me vieran como su verdadera madre. Todo encajaba perfectamente. La manera como se había apropiado de los niños desde que nacieron, cómo había saboteado sistemáticamente mi autoridad, cómo había creado esa dinámica familiar donde yo era la extraña en mi propia casa. No había sido solo maldad gratuita. Había sido parte de un plan maestro para asegurarse de que yo nunca tuviera el lugar que me correspondía en mi propia familia. Pero aún había más. En los documentos legales descubrí que Casimira había estado presionando a Florencio para que hiciera un testamento donde yo no heredara nada.
donde todos los bienes pasaran directamente a los hijos, y donde ella mantuviera control sobre todo hasta su muerte. También había evidencia de que había estado manipulando a mis hijos para que me vieran como una mala madre, no solo con palabras y actitudes, sino con mentiras concretas, con historias inventadas, con situaciones fabricadas para hacerme quedar mal. En una de las cartas a su otro hijo, Casimira describía detalladamente cómo había inventado que yo había tenido una aventura con un compañero de trabajo. Había creado evidencia falsa, había plantado pistas para que Florencio sospechara, había manipulado situaciones para que pareciera que yo estaba siendo infiel. Y aunque Florencio nunca me confrontó directamente sobre esto, yo ahora entendía por qué había habido períodos en nuestro matrimonio donde él estaba frío conmigo, donde parecía desconfiar de mí sin razón aparente. Y entendía por qué mis hijos a veces me miraban con una expresión que yo no sabía interpretar, pero que ahora reconocía como desprecio. Casimira había envenenado sistemáticamente mi relación con mi propia familia, usando mentiras, manipulaciones y una campaña de desprestigio que había durado décadas. Cuando terminé de revisar todos los documentos, me quedé ahí sentada durante horas, tratando de procesar la magnitud de lo que había descubierto. No era solo que Casimira fuera una suegra difícil o una mujer con mal carácter. Era una sociópata que había dedicado 45 años de su vida a destruir sistemáticamente la mía. Había impedido que fuera madre cuando quería serlo. Había saboteado mi maternidad cuando finalmente lo logré. Había robado mi lugar en mi propia familia. Había manipulado mis relaciones más importantes. Había coordinado para robarme mi patrimonio. Y había construido una imagen falsa de mí que había influenciado a toda mi familia. Y lo había hecho todo con una paciencia, una constancia, una dedicación que solo podía venir de un odio puro y absoluto. Esa noche, cuando Casimira regresó a casa, yo ya había tomado mi decisión. No iba a confrontarla, no iba a mostrarle lo que había encontrado, no iba a pedirle explicaciones. Ya no era tiempo de palabras, era tiempo de justicia. Y si ella había usado su lengua como arma durante 45 años para destruir mi vida, era apropiado que esa misma lengua fuera el precio que pagara por todo el daño que había causado. Durante las siguientes semanas, comencé a planificar meticulosamente lo que iba a hacer. Estudié anatomía en libros médicos, investigué sobre procedimientos quirúrgicos, conseguí las herramientas apropiadas. Todo tenía que ser perfecto, porque solo tendría una oportunidad. También empecé a estudiar los hábitos de Casimira, sus rutinas, sus horarios. Necesitaba el momento perfecto, cuando estuviéramos solas en la casa, cuando Florencio no estuviera cerca, cuando nadie pudiera interrumpir lo que tenía planeado. Y mientras hacía todos estos preparativos, seguí comportándome con normalidad. Seguí siendo la Remedios sumisa de siempre, la que toleraba las humillaciones, la que aceptaba su papel secundario en la familia, pero por dentro ya no era la misma mujer. Por dentro era alguien que había encontrado un propósito, una misión, una razón para seguir viviendo que iba más allá del dolor y la humillación. Iba a hacer que Casimira pagara por todo lo que me había hecho, y la manera como iba a hacerlo sería tan simbólica, tan apropiada, tan perfecta, que sería imposible no reconocer la justicia poética del castigo. Si ella había usado su lengua para mentir, para manipular, para destruir, para envenenar mi vida durante décadas, entonces esa lengua tenía que desaparecer para siempre. La noche que elegí para ejecutar mi plan era un viernes de marzo. Florencio había viajado a visitar a su hermano en otra ciudad y no regresaría hasta el domingo. Mis hijos estaban ocupados con sus propias familias y rutinas, y no tenían planes de visitarnos ese fin de semana. Era la oportunidad perfecta. Durante la cena, agregué una dosis fuerte de somníferos al té de manzanilla que Casimira tomaba todas las noches. Eran pastillas que había estado acumulando durante semanas, fingiendo problemas de insomnio para que el médico me las recetara. Calculé la dosis exacta para que estuviera profundamente dormida, pero no en peligro de muerte. Mientras esperaba que el medicamento hiciera efecto, mantuve una conversación normal con ella. Hablamos del clima, de los vecinos, de los planes para el fin de semana.
Ella siguió siendo la misma de siempre, condescendiente, crítica, llena de comentarios venenosos disfrazados de preocupación maternal. «Hay remedios», me dijo mientras tomaba su té. «Espero que este fin de semana aproveches para descansar un poco. Te veo muy tensa últimamente. A tu edad, el estrés puede ser muy peligroso». Le sonreí y le dije que tenía razón, que iba a aprovechar para relajarme. Si ella hubiera sabido lo relajada que me sentía en ese momento, lo tranquila que estaba sabiendo que por fin iba a hacer justicia, probablemente habría sospechado algo. Alrededor de las 10 de la noche, Casimira empezó a mostrar signos de somnolencia. Se disculpó diciendo que estaba muy cansada y se fue a su habitación. Yo esperé una hora más, escuchando hasta asegurarme de que estaba profundamente dormida. Entonces saqué todo lo que había preparado: guantes quirúrgicos, bisturí, pinzas, gasas, desinfectante, una lámpara portátil. Todo estaba esterilizado, todo estaba listo. Había estudiado el procedimiento durante semanas, había practicado los movimientos, había visualizado cada paso del proceso. Entré silenciosamente a su habitación. Casimira estaba profundamente dormida, respirando pausadamente, completamente indefensa. Era la primera vez en 45 años que yo tenía poder sobre ella, que ella estaba a mi merced en lugar de ser al revés. Me quedé parada al lado de su cama durante varios minutos, observándola. Esa mujer que había dedicado su vida entera a hacerme miserable, que había saboteado mis embarazos, que había robado a mis hijos, que había destruido mi matrimonio, que había envenenado mi existencia con mentiras y manipulaciones. Y por primera vez en décadas sentí paz. Una paz profunda, una tranquilidad absoluta, la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Le puse una mordaza en la boca para que no pudiera gritar si se despertaba durante el procedimiento. Luego, con la precisión de un cirujano, comencé el trabajo. Abrí su boca cuidadosamente, saqué su lengua y con el bisturí la corté completamente desde la raíz. Fue un procedimiento limpio, preciso, que duró menos de 5 minutos. Ella no se despertó, no sintió dolor durante el proceso. Cuando terminé, cautericé la herida para prevenir hemorragias, le administré antibióticos para prevenir infecciones y la dejé reposar. Había hecho todo con tanto cuidado que la probabilidad de complicaciones era mínima. Limpié todos los instrumentos, guardé la evidencia y me fui a dormir. Por primera vez en años, dormí profundamente, sin pesadillas, sin ansiedad, sin el peso constante de la humillación y la rabia. A la mañana siguiente, cuando Casimira se despertó y se dio cuenta de lo que había pasado, trató de gritar, pero no pudo. Trató de hablar, pero solo salían gemidos ahogados. La vi correr al espejo, verse la boca, entender lo que había perdido para siempre. Sus ojos reflejaban terror, confusión, incredulidad. Pero cuando me miró, cuando vio mi cara tranquila, mi sonrisa serena, entendió exactamente quién había sido y por qué. Le preparé el desayuno como si fuera un día normal. Le puse el plato delante y le dije, con la voz más dulce que pude: «Buenos días, Casimira. ¿Cómo dormiste? Espero que hayas descansado bien». Ella trató de decirme algo, pero obviamente no pudo. Solo salían sonidos guturales, incomprensibles, desesperados. «Ay, qué lástima», le dije. «Parece que tienes problemas para hablar. Tal vez deberíamos llevarte al médico». Llamé a una ambulancia diciendo que mi suegra había tenido un accidente doméstico durante la noche, que se había lastimado la boca y necesitaba atención médica urgente. Los paramédicos llegaron rápidamente y se la llevaron al hospital. Durante las siguientes horas, mantuve mi actuación perfecta. Era la nuera preocupada, la que no entendía qué había pasado, la que estaba desesperada por saber cómo estaba su suegra. Los médicos no podían creer lo que habían encontrado. Una amputación completa de la lengua, hecha con precisión quirúrgica, sin signos de forcejeo, sin evidencia de accidente. Era obvio que había sido deliberada, pero inicialmente pensaron que había sido un intento de suicidio. Cuando llegó la policía para investigar, yo mantuve mi historia. Había encontrado a Casimira en la mañana con la boca llena de sangre, había llamado inmediatamente a la ambulancia, no tenía idea de qué había pasado.
pero las investigaciones forenses son muy sofisticadas. Encontraron evidencia de los somníferos en su sangre, encontraron rastros microscópicos de los instrumentos quirúrgicos. A pesar de que los había limpiado meticulosamente, encontraron inconsistencias en mi versión de los hechos. 3 semanas después, llegaron a arrestarme. Durante el juicio, toda la verdad salió a la luz. No solo mis crímenes, sino también los de Casimira. Presenté como evidencia todos los documentos que había encontrado en su habitación, las cartas con mentiras sobre mí, los recibos de los abortivos, los papeles legales que mostraban cómo había manipulado las finanzas familiares. El caso dividió la opinión pública. Algunos me veían como un monstruo que había mutilado a una anciana indefensa. Otros me veían como una víctima que finalmente había tomado justicia en sus propias manos después de décadas de abuso psicológico. Mis propios hijos testificaron en mi contra. Dijeron que yo siempre había sido una madre problemática, que Casimira había sido una influencia positiva en sus vidas, que mi crimen no tenía justificación, ni siquiera, después de ver toda la evidencia de las manipulaciones de su abuela, pudieron reconocer el daño que me había hecho. Eso me dolió más que la condena a prisión. Darme cuenta de que el daño que Casimira había causado era tan profundo que ni siquiera, confrontados con la verdad, mis hijos podían ver las cosas como realmente habían sido. Florencio se divorció de mí mientras estaba en la cárcel. Dijo que no podía estar casado con una mujer capaz de tal crueldad. Nunca pudo entender que esa crueldad había sido una respuesta a 45 años de crueldad sistemática de parte de su madre. Me condenaron a 10 años de prisión por mutilación agravada. Cumplí 7 años con buen comportamiento. Durante todo ese tiempo, ni uno solo de mis hijos vino a visitarme, ni uno solo me escribió una carta, ni uno solo me perdonó. Pero yo no me arrepiento de nada. Durante esos 7 años en prisión, conocí a muchas mujeres que habían llegado ahí por situaciones similares a la mía, mujeres que habían soportado años de abuso, de humillación, de maltrato, hasta que un día no pudieron más y tomaron la justicia en sus propias manos. Y todas teníamos algo en común, la tranquilidad de saber que finalmente habíamos hecho lo que tenía que hacerse. Salí de prisión hace 2 semanas. Tengo 71 años, no tengo familia, no tengo dinero, no tengo casa, pero tengo algo que no había tenido en décadas: paz mental. Casimira sigue viva, tiene 92 años y vive en un asilo, muda para siempre. Ya no puede manipular a nadie con sus palabras venenosas. Ya no puede mentir. Ya no puede crear más dolor con esa lengua que fue su arma durante tantos años. Mis hijos siguen sin hablarme. Siguen creyendo que soy un monstruo. Siguen sin entender que lo que hice fue lo único que podía hacer después de una vida entera de tortura psicológica. Pero yo sé la verdad. Y la verdad es que hay personas en este mundo que solo entienden cuando pierden aquello que más usan para hacer daño. Casimira aprendió finalmente el valor del silencio. Y si me preguntas si lo volvería a mí a hacer, si tuviera la oportunidad de regresar el tiempo y cambiar las cosas, te digo que sí. Lo haría exactamente igual, porque algunas injusticias son tan grandes, tan sistemáticas, tan devastadoras, que la única respuesta posible es una justicia igual de extrema. Yo no soy un monstruo. Soy una mujer que llegó al límite de lo que un ser humano puede soportar y que tomó la única decisión que le daba sentido después de una vida de humillaciones. Y ahora, queridas personas que me han escuchado hasta el final, ustedes pueden juzgar si hice bien o mal. Pueden decidir si soy víctima o victimaria. Pueden opinar sobre la justicia de mis acciones. Pero antes de hacerlo, pregúntense esto. ¿Qué harían ustedes si alguien dedicara 45 años de su vida a destruir sistemáticamente la suya? ¿Hasta dónde llegarían para defender su derecho a existir con dignidad en su propia familia? Yo llegué hasta donde tenía que llegar, y no me arrepiento de nada. Perdón si este relato ha sido muy largo, pero estas historias necesitan contarse completas para que se entiendan realmente. Necesitaba desahogar todo esto antes de irme de este mundo, porque hay verdades que no pueden quedarse enterradas. Si les ha impactado esta historia, por favor denle me gusta y suscríbanse al canal. Aquí escuchamos todas las historias, por más controversiales que sean,
porque todas las verdades merecen ser contadas. Y si alguna vez han vivido situaciones de abuso psicológico, si han sentido que alguien está tratando de destruir su vida sistemáticamente, recuerden que no están solos. Y que a veces, cuando ya no quedan más opciones, uno tiene que tomar las decisiones más difíciles para recuperar su dignidad. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por no juzgarme antes de conocer toda la historia. Que Dios los bendiga y que nunca tengan que tomar las decisiones que yo tuve que tomar.